ciclo de los alimentos. El ciclo de los alimentos. Bueno, buenas tardes, y esta es la segunda conferencia de un ciclo de alimentos y de agricultura que se está llevando a cabo aquí en la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Al conferenciante yo creo que todos lo conocéis. Es súper conocido en Badajoz por todas sus facetas y sobre todo, yo creo que sobre todo la más conocida es su faceta de pintor. Pero bueno, para leer un poco su currículum, nació en Don Benito, es ingeniero técnico agrícola, fue funcionario del Estado del Ministerio de Agricultura y ha centrado sus trabajos en temas relacionados con el aceite de oliva, el tomate, el cerdo ibérico y el vino, entre otros temas. En 1983 terminó sus estudios de licenciatura en biología en la UE, que fue cuando yo lo conocí. Yo fue la primera vez que daba fisiología y él fue la primera vez que estudiaba fisiología. Claro, siempre digo esto para que la gente no piense que yo soy como Matusalén. Él venía ya de otra carrera, claro, y yo era la primera vez que daba fisiología. Me interesa mucho poner esa nota. Entre 1990 y el 2001 trabajó como subdirector de Acores, cargo que simultaneó con el directivo de la Caja Rural de Extremadura. Durante 10 años dirige programas regionales de radio en temas agrarios y agroalimentarios. Posee numerosos artículos de divulgación agroalimentaria en revistas y periódicos y ha escrito libros, como por ejemplo con el profesor Campillo, que tuvimos el otro día la suerte de tenerlo como conferenciante, con un libro titulado Alimentos y la Salud. Ha sido presidente de CETAE y director general de Acores, y en los últimos 10 años de su vida profesional ha sido también profesor de licenciatura en la tecnología de los alimentos de la UE. Actualmente está jubilado y, como ya he dicho, se dedica sobre todo a la pintura. Ahí fui yo alumna suya, pero bueno, cuando yo veía mis cuadros y veía los suyos, decidí que era mejor de vez en cuando comprarle un cuadro y ver la diferencia que había entre la vida que tenían los suyos y el mío, que bueno, era un poco, como me decía él, un poco que no sé, bueno, otra palabra, a ver si me sale luego. Bueno, pues nada, ya sabéis el currículum, es ingeniero, es biólogo, es pintor, es un gran conferenciante, un gran divulgador, conoce perfectamente el tema y es una persona perfecta para hablarnos de este tema tan controvertido y a la vez tan de actualidad como son pues los alimentos naturales, las certezas y falsedades. Así que tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Carmen, mi profesora, mi alumna también. Yo siempre decía, como a muchos alumnos, que lo que les daba es miedo de enfrentarse al pincel, entonces la pincelada no queda limpia. Voy a poner el cacharro este porque mejor hablo desde ahí y veo las diapositivas tal como las veis vosotros. Además necesito verlas porque ya que lo he dicho unos cuantos, lo digo a todos, acabo de ser abuelo por ya hace una hora y pico y no me ha dado tiempo a ver. Bueno, le bajo ahí y así lo... la idea de esta charla viene de la constatación de que hay unas ciertas corrientes de pensamiento que están sobrevalorando lo natural, o ese es mi criterio. Me parece que la palabra natural, sobre todo cuando se emplea en la alimentación, los alimentos, le da un rango de calidad y un rango de bondad. Y se entiende por natural, bueno, cada uno entiende una cosa, incluso cuando se emplea en los productos alimentarios, se emplea con bastante libertad, porque no significa siempre lo mismo. O sea, un yogur natural es el que no tiene azúcar, por ejemplo. Un yogur ya no es un alimento natural, es un producto modificado, envasado, etiquetado perfectamente. La idea de esta diapositiva primera, con la que subtitulamos la charla, es porque la quería enlazar con la que dio el profesor Campillo. La suya era el clima nos hizo humanos, y yo lo enlazo pues porque intentaré demostrar a lo largo de la charla que la agricultura nos hizo
ciudadanos y civilizados. O sea, lo que somos hoy como especie humana, en parte toda la evolución biológica, según el otro día explicó Campillo, se la debemos a la modulación del clima y cómo nos tuvimos que adaptar, y cómo en esa adaptación pues la fortuna dio con la fórmula de lo que somos, pues que funcionamos como una especie muy poderosa, la más poderosa, y en un momento determinado la adaptación biológica prácticamente se acaba, la evolución como especie biológica. Tenemos ya desde hace bastante tiempo el mismo tamaño de cerebro y las mismas cualidades funcionales y fisiológicas, pero lo que sí hemos cambiado es que no nos modificamos nosotros para adaptarnos a las circunstancias, sino lo que hacemos es modificar el entorno. Entonces ahí es donde entra este primer elemento. Los hallazgos previos a la agricultura no es que surja de una manera espontánea, sino es de manera progresiva, y hay una serie de conocimientos que todos los ancestros van acumulando. En unos lugares parece que con más intensidad, los yacimientos no lo detectan, en otros con menos, pero sí es verdad que hay aparte de la cerebrización, de alcanzar un tamaño de cerebro muy elevado, con una capacidad de razonamiento y de almacenar información muy por encima del resto de las especies, la bipedestación, la liberación de las manos. Aparte de eso, o precisamente por eso, vamos adquiriendo muchas habilidades y muchas destrezas durante cientos de miles de años, millones de años. En un momento determinado disponemos ya de herramientas líticas muy bien elaboradas, disponemos del dominio del fuego, sabemos ya elaborar piezas de cerámica. En algunos puntos del planeta se ha iniciado una metalurgia, es verdad que bastante rudimentaria, pero una metalurgia al fin y al cabo, y a base de estar recolectando frutos, recolectando hojas, recolectando raíces y cazando animales para alimentarnos, hemos ido aprendiendo de cómo se comportan, de cómo funcionan estas especies de las cuales nosotros nos estamos alimentando. Ese conocimiento previo de las plantas y de los animales es el que nos va a permitir en un momento determinado la domesticación de las plantas y los animales. Y es donde empezamos nosotros a modificar y a usarlos para nuestro servicio, para nuestra alimentación. No solamente para nuestra alimentación, también para el trabajo. He dejado ahí lo de la sal porque no he encontrado... La sal tiene mucha importancia en muchas civilizaciones, actualmente también, pero no hay una datación clara de en qué momento la sal... Tiene mucha importancia luego en la tecnología alimentaria, en la modificación, la conservación de los alimentos, pero no hay un punto claro, un momento claro desde cuándo usamos la sal. De hecho, cuando ya estamos en la agricultura, la sal ya la veníamos usando, o la venían usando algunos grupos humanos con anterioridad, y hay vestigios de ello. Bueno, en algunos libros de alimentación se habla de 4 revoluciones alimentarias. Una es la que yo nada más que la dejo ahí porque es la primera incorporación, que es ya de los prehomínidos. Es cuando incorporamos productos animales y productos más concentrados, que es lo que permite la evolución como especie, a la dieta. Eso ocurre, o empieza a ocurrir, desde hace 2,5 millones de años. Pero la verdadera revolución, la primera revolución verde, la que empieza a modularnos como humanos ya civilizados, y de hecho acompaña al proceso de hacernos ciudadanos, posiblemente no hubiera sido posible las ciudades como tal sin que previamente apareciera esta revolución verde. Supone en las tribus, en los grupos donde aparece este fenómeno, supone la extinción y la desaparición de los cazadores y recolectores, y aparece el agricultor y ganadero. A base de acompañar a los rebaños, a base de estar al acecho para cazarlos, a base de conocer sus movimientos, hemos adquirido de los animales un conocimiento, o que adquirieron aquellos, un conocimiento bastante preciso.
La domesticación es un paso más de eso. Y a partir de la domesticación, la mejora de esas especies, con cruzamientos adecuados. O sea, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Al mismo tiempo que también la recolección de semillas, la recolección de frutos, de raíces, de bulbos, de determinadas hojas más tiernas y demás, nos hace ir conociendo las plantas, de manera que en un momento determinado se da el paso hacia el cultivo de esas plantas de las mejores condiciones o de las partes que a nosotros más nos interesan, que son las más comestibles para nosotros. Hace no más de 70 años aparece la otra revolución, que es la segunda revolución verde, que es la de la ciencia y la tecnología, la del conocimiento. Se incorporan una serie de conocimientos importantísimos a los procesos, tanto de producción, de manejo de las plantas, como de transformación de los productos, y es lo que llamamos la segunda revolución verde. Luego veremos lo que significa eso. Y según algunos autores, yo eso también lo comparto, creo que estamos a las puertas de la tercera revolución verde, que va a ser la que determine el manejo que tenemos de la genética, es decir, la que nos va a propiciar diseñar los animales, las plantas o los microorganismos que formarán parte de nuestra alimentación o de los que nos sigan a nosotros en el futuro. La primera es la domesticación de las especies. Hay muchas teorías de cómo se produce, esto es el Guadiana aquí abajo y ahora, o sea que esto es ahora, no hace 10.000 años. Hay muchas teorías de cómo se produce la domesticación de los animales, también de las plantas, pero sobre todo de los animales, en qué momento la especie humana, en vez de andar detrás o seguir a los rebaños o conducirlos para cazarlos y para sacrificarlos y alimentarnos de ellos, empezamos a cuidarlos y luego alimentarnos de ellos. Entonces la domesticación. Pongo esto porque se está produciendo un caso natural de domesticación, esos animales, pero es que el pato silvestre, el azulón, también se está adaptando a ese comportamiento, incluso la polla de agua también las ve ahí acompañando. Quiero decir que en cierta manera eso sucede casi naturalmente siempre que haya la inteligencia que ya teníamos previa de intentar que eso se produzca. Es muy fácil, aparece el primer animal que se aparece con evidencia de que fue domesticado es el perro. En principio se discute si era como animal de acompañamiento o animal de alimentación, o posiblemente las dos cosas. El perro es fácil de domesticar por una razón, todos los cánidos, porque como tienen estructuras jerarquizadas, atienden muy bien. Un cachorro en una cacería, un cachorro, una cría que coge, al final te respeta a ti porque te identifica a ti jerárquicamente. De una manera o de otra, es verdad que hace esos 10.000 años empieza la domesticación de especies que dan lugar a la ganadería y a la agricultura. Hay también bastantes teorías, todas coinciden en que algo debió de suceder especial en el clima posiblemente, y es que hubo una época templada, hace como 10.000 años, que permitió que no nos tuviéramos que mover tanto detrás de los rebaños, que venía detrás de un periodo frío. Ya dijo el profesor Campillo el otro día cómo las variaciones del clima obligaban a comportamientos distintos, pero la mayoría de los autores dicen que algo se debió de producir lo que se produjo hace 12.000 años fue un momento muy templado. Parece que la abundancia de alimentos era mayor, lo que permitía que estuviéramos más asentados en sitios concretos, porque no había que andar detrás de los rebaños para alimentarnos. Lo que sí es cierto es que en varios sitios, lugares muy distantes, hay evidencia de que se produce la domesticación de plantas y animales. Las plantas que se producen, pues ahí las tenemos en India y Pakistán, de las más importantes de las que conforman nuestra agricultura y que ya desde ese momento para acá son la base de la alimentación de la humanidad. El trigo, la cebada y el algodón, en América Central el maíz, la judía, el boniato y el tomate, en América del Sur
No, las adaptaciones no son todas, son en número redondo, porque cada planta tiene también una época, pero suceden aproximadamente en ese periodo. La judía, la patata y la calabaza, el mijo, la soja, el nabo. En el Próximo Oriente, digamos, que es la que a nosotros, la que conforma luego nuestra cultura agraria y alimentaria, el Próximo Oriente y el Mediterráneo, 7000 años antes de Cristo, el trigo, la cebada, las habas, guisantes, lentejas, garbanzos, también algunos árboles frutales, y la vid y demás. Y en el sudeste de Asia, el arroz y la caña de azúcar. Le he puesto la caña de azúcar. Hay alguna planta, le he puesto la caña de azúcar porque tenemos todo en la cabeza que la caña de azúcar es americana, y como tenemos la idea de que el azúcar y la caña de azúcar es de Cuba, pues parece que es americana, la llevamos nosotros a América. Hemos domesticado las plantas, hemos seleccionado las semillas mejores, hemos sido capaces de saber cómo se comportan. Y en ese momento empieza ya un proceso en el cual no nos vale, nosotros sembramos la que da las semillas más gordas, sembramos la que da las espigas más gordas y lo que recolectamos son las espigas. Es decir, va empezando ya, en ese momento ya dejamos de ser, en el sentido más aceptado y de lo natural, empezamos a dejar de ser naturales. Nosotros ya no nos conformamos con lo que la naturaleza nos entrega. Nos hemos puesto a la tarea de ir cambiando y modificando lo que la naturaleza produce. Estamos haciendo ya una intervención con la mejora de las especies, con los cruzamientos y con la selección adecuada. Y eso sucede, ¿ves? Con los animales sucede... Esto es que no acabo yo de cogerle el puntito. Bueno, eso sucede, como decía, hace aproximadamente 10.000 años, pero vamos, en los animales hay mucha variedad, también en sitios muy distintos, pero lo que sí está claro en toda la bibliografía es que el primer animal domesticado, porque aparece ya en las tumbas, ha aparecido cadáveres fósiles y demás de perros, que es el animal que primero es capaz de adaptarse a vivir con el hombre y es domesticado. Y luego ya pues vienen todo el resto de las especies. Yo tengo mi duda de la gallina, porque yo pienso que la gallina debe ser la especie más antigua domesticada, por lo mismo que he puesto antes lo de los pavos, lo de las ocas. Y sobre todo porque cuando viajas por ahí fuera, en cualquier sitio hay una especie, otras que predominan, cerdo hay en unos sitios, ovejas en otro lado, cabras, dependiendo también de los ecosistemas que sean la climatología de esos países, pero lo que sí hay en todos sitios es gallina, o sea que variedades de gallinas, lo cual a mí me parece que la gallina debe estar conviviendo, porque además es muy fácil de domesticar, debe estar conviviendo con el hombre. Lo que pasa es, tanto en animales como en plantas, desde hace 10.000 años, nosotros ya dejamos de depender de lo que la naturaleza era capaz de entregarnos, dejamos de depender del mero... No, dejan estos núcleos, o sea, son los 6-7 núcleos en todo el globo, que son donde empiezan la agricultura y la ganadería. En el resto del planeta, pues otros grupos, bueno, hasta recientemente se han encontrado grupos que estaban todavía en el Neolítico prácticamente. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues desde los 10.000, 9.000 años que empezamos, esto que pone aquí son millones de habitantes, en el eje de ordenada. Lo de abajo, no sé si se ve, es el tiempo. Desde menos 9.000 años, 9.000 años antes de Cristo, hasta el año 2000 que estamos ahora. Y la curva negra es el crecimiento de la población. O sea, hace 9.000 años es la primera revolución verde, aparecen luego, por ejemplo, la civilización de Egipto, que se da desde unos 3.500 años, estoy pensando si antes de Cristo, o son 3.500 años antes de Cristo, 3.500 años antes de Cristo. Allí había ya unas tribus nómadas, y lo que empieza en Mesopotamia y el Valle del Nilo, empieza la agricultura con la domesticación de estas especies. Lo que permite ya los asentamientos fijos de población,
permite ya el desarrollo de tecnologías agrarias, incluso del manejo del agua y de los regadíos, así como el desarrollo de técnicas de conservación de alimentos, la salazón, técnicas de fermentación de alimentos ricos en azúcares. O sea, ya las primeras cervezas se datan de unos 3000 años antes de Cristo. Empiezan incluso las destilaciones de algunos aceites esenciales. Como curiosidad, la primera vez que se usan los nitratos y los nitritos como conservantes en la carne, la usan los egipcios con lo que se llama el salitre que tenemos en las paredes. Si alguno tiene sótano o cisternas o lo que sea, parece una pelusa blanca, una sal blanca, que son nitratos y nitrato amónico y nitrato y potásico. Son las sales esas, que luego se usan, creo que son el conservante de carne, el E200 y pico, que está muy mal visto. Los nitratos y los nitritos están muy mal vistos como conservantes. Bueno, eso es como curiosidad. Lo que sí quiero decir es que desde esas primeras tribus que empezaron se hicieron ya sedentarias, empezaron a tener animales que ellos criaban, que dirigían la reproducción, que seleccionaban lógicamente los mejores especímenes para ir mejorando el abastecimiento, tanto los mejores por su manejo como los mejores porque daban más carne, daban más leche o daban más huevos, que eran, ahí ya empezamos a no tener dependencia del agente externo de la naturaleza, sino al tener nosotros algunos de los elementos de producción de alimentos en nuestra mano. Eso es tan importante como que en esos grupos sedentarios donde empieza la agricultura y la ganadería, es la primera vez que se empiezan a producir excedentes alimentarios. Excedente alimentario significa que gran parte, o una parte por lo menos de la población, se puede dedicar a otras labores, con lo cual empieza a aparecer las otras profesiones, los que se dedican a construir. Empiezan a aparecer las primeras manifestaciones artísticas de gran dimensión. Empiezan a aparecer organizaciones sociales, porque no cabe duda que las tribus que todavía había nómadas en el alrededor, debería ser muy atractivo el saber que estos tenían almacenado grano o tenían rebaños que les estamos proporcionando carne continuamente. Entonces empiezan a aparecer también los ejércitos, empiezan a aparecer las defensas, las murallas y las ciudades. Por eso trae consigo el tener la alimentación garantizada, las primeras formas de agricultura y ganadería, traen consigo el que se desarrollen las primeras urbes. Y nacen las primeras urbes donde nacen los primeros elementos de desarrollo o núcleos de desarrollo de la agricultura. Entonces, en la que a nosotros, digamos, nos es más próxima, la de la cuenca mediterránea, aparecen en Mesopotamia, aparecen en Egipto y luego se extienden y empiezan a aparecer las primeras ciudades y ciudades-estado, civilizaciones. Entonces, por eso decía la primera diapositiva que si bien el clima nos moduló como humanos, la agricultura y la ganadería nos hizo primero ciudadanos, porque ya empezamos a vivir en ciudades, porque ya había estructuras sociales en las cuales la organización política, la defensa, la especialización, los artistas, los pensadores, los filósofos, todo eso tenía cabida en esas estructuras sociales que fueron posibles cuando el alimento estaba disponible para... A ver si consigo que esto no se me... Bueno, no sé qué, no encuentro de la oreja. Estaba bien hasta ahora, pero se me ha vuelto rebelde. Está bien. También es que uso gafas. Esto se ha vuelto otra vez. Vale. No vale. Un momentito, un segundo. ¿No? No hace un descansito. Si se me oye. No, espera, al revés, así. Del otro lado. Está así más cómodo. A ver. ¿Cómo? No.
¿Ahora? Parece que está por mí, sí, sí. Estaba diciendo que ese mismo proceso, aunque no está tan estudiado, porque de hecho las civilizaciones más estudiadas son precisamente las de la cuenca del Mediterráneo, no solamente propicia el hecho de vivir en una ciudad, propicia que empecemos a ser ciudadanos. Y cuando inmediatamente después de ser ciudadanos empezamos a construir civilizaciones, empiezan las ciudades-estados y las luchas por el poder y por la disponibilidad de esas tierras donde efectivamente la producción agraria es posible. El riego del Valle del Nilo era además un riego fácil, porque con las crecidas del Nilo permitía almacenar agua en las estribaciones del valle y luego era nada más que ir dejando que fueran irrigando el valle. De todas maneras también había un sistema de riego antiquísimo en Mesopotamia, también en el Nilo, de captaciones de agua para ir haciendo lo que se llama, incluso por aquí todavía en algún sitio, yo creo que en la Cotosera, las levas. Se coge el agua del río en una parte más alta, se la hace circular hasta otra parte más baja y en el intervalo va cogiendo y regando un trozo de tierra. O sea que el regadío ya también es otra forma de no conformarnos con lo que la naturaleza nos entrega, sino nosotros estamos forzando los ciclos de la naturaleza disponiendo de almacenamiento de agua que en este caso se producía naturalmente. Esas civilizaciones se van superponiendo de Egipto y van transmitiendo el conocimiento, tanto incluso introduciendo mejoras en el conocimiento tanto de las especies que usamos como fuentes de alimentos, como en las técnicas de labrar la tierra, de manejo de los animales, de reproducción de los animales, de sacrificio de los animales, de conservación de los productos, transformación de los productos. De hecho, a partir de disponer de esa abundancia de productos, empiezan las fermentaciones. Tenemos la cerveza y el vino. Se empiezan rudimentarias las industrias extractivas. Tenemos las grasas y aceites. Empiezan, sobre todo, luego a partir de los romanos, las extienden por todo el ámbito donde se extiende el Imperio Romano, empiezan también los sistemas de conservación. El más importante de todos ellos en la conservación de productos, el perecedero, es la salazón. El otro es el deshidratado o el secado y deshidratado. Esto se hace, la salazón, bueno, el mercado de la sal era importantísimo, el disponer de la sal era disponer de un recurso que permitía guardar y conservar alimentos y por tanto era un producto estratégico 100%. Al disponer ya de la metalurgia se sofistica mucho el manejo de las herramientas que tenemos para el trabajo de la tierra y para el sacrificio de animales, el curtido de pieles o el manejo de las fibras textiles, que es otra de las industrias que surge de la agricultura. O sea, el cultivo del lino permite ya tejer, el cultivo de otras fibras en otros lugares como la pita permite ya hacer envases, sacos, recipientes, contenedores para los alimentos, para transportarlos, para guardarlos o para mercadear con ellos. El disponer también de alimentos excedentes abre las posibilidades de los mercados de intercambio. Yo en eso no soy experto, pero según algunos autores, las primeras evidencias de la escritura se deben a contabilidades que tenían que ver, la llevanza de contabilidades que tenían que ver con el intercambio de productos agrarios, sobre todo de cereales, que es los alimentos más consistentes porque son los que mejor se conservan. De hecho, de todas las civilizaciones que hemos visto, hay tres grupos alimentarios importantísimos que hasta hoy nos llegan, que son los tres grandes cereales. O sea, el del trigo, que va a acompañar la cebada del centeno, el arroz y el tercer cereal es el maíz. En África eso lo cumple el mijo, pero tiene mucha menos importancia que estos tres cereales que aún hoy siguen siendo la base de la alimentación, si no la base, el componente más importante de la alimentación del mundo entero. Siguiendo con este recorrido, llegamos ya a
van incorporándose nuevos conocimientos, van incorporándose nuevos elementos de mejora permanentemente. Pero no hay grandes cambios. O sea, desde que hace 10.000 años o 9.000 años antes de Cristo se empiezan a producir esa revolución de domesticación de las especies, todo va mejorando. Los romanos incorporaron el arado romano, se van incorporando maquinaria, se van incorporando transformaciones, la panificación, la fabricación de cerveza, aceite, destilados, licores, todo tipo de productos derivados se conservan mejor, vasijas cada vez más sofisticadas, almacenamientos muy bien definidos, muy bien diseñados para guardar, pero no hay grandes avances. En esta historia de la alimentación llega un momento en que otra vez se produce un verdadero cambio, y ya es en el siglo XX, lo que muchos autores llaman la segunda revolución verde. Estos son unos tomates de este año que están preciosos. Yo tengo que decir, hace casi un mes que hice la foto esa. Eso está cerca de la Granadilla, ¿no? Se produce la segunda revolución verde. Revolución verde de la que nosotros ahora somos deudores. Y aquí ya sí que todavía es cuando podemos menos hablar de alimentación natural en el sentido ese que yo creo que mucha gente tiene en la cabeza. Yo creo que desde la expulsión del paraíso tenemos en la cabeza como que esa naturaleza que nos da todo, que nos regala todo. Entonces no existe eso. Yo creo que no ha existido nunca, no existe. Y desde que nos expulsaron del paraíso, pero todavía tenemos la añoranza de un paraíso perdido donde todo es fácil y gratuito. ¿Qué sucede previo a esta segunda revolución verde? ¿Qué está sucediendo? Pues, y aquí en el sitio que estamos yo quiero reivindicar esto. Lo que sucede es el conocimiento y la ciencia. La ciencia ya, hasta ahora el conocimiento empírico, a partir de finales del siglo XIX, bueno, fue con Pasteur, con las bases del método científico. O sea, ya no hablamos de conocimiento empírico, sino de conocimiento científico. Y hay una serie, yo me refiero solamente a los grandes descubrimientos que tienen que ver con la producción de alimentos y con la agricultura. Como puesto así unos cuantos que nos dan un poco el flash de lo que estaba sucediendo. Lógicamente, antes de eso ha habido unos matemáticos fabulosos, físicos fabulosos, químicos que formularon teorías. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el siglo XIX? Bueno, pues la teoría de la herencia de Mendel, 1860. Bohler, la síntesis de la urea, 1828. Esta síntesis, aparte de que es la primera vez que se sintetiza una molécula orgánica, tenía una importancia añadida. Y es que hasta entonces había la teoría del vitalismo. Así, los productos orgánicos solo eran de los seres vivos, y había el vitalismo, era algo como infundido. Los seres vivos tenían un añadido, que era el soplo de la vida, que era distinto, y por eso estaban separados de la química. Cuando este hombre sintetiza la urea, que es un producto orgánico, pues da al traste con todas esas teorías, lo cual me parece a mí que cayó un velo, ¿no?, de todas esas teorías. Que el anillo de benceno en la síntesis en 1865, Pasteur no sé en qué tiempo fue cuando descubre sienta las bases de la microbiología, pero Pasteur entre 1822 y 1895, y sobre todo el método científico. Hasta ahí no vale ya decir, no, me parece que, y esto es, si yo hago mi hipótesis y repito las mismas condiciones, el resultado tendrá que ser el mismo. Si yo pienso que esto es de un microorganismo, siempre que ponga ese microorganismo va a producir el mismo efecto. La máquina de vapor de Watt, en 1810. El motor diésel, 1883. Digo esto porque son elementos importantísimos en cómo luego la agricultura o la industria agroalimentaria va a poder desarrollarse. Y la primera central de generación eléctrica que se construye en París es de 1871. Estos conocimientos, y claro, todos los que venían a una aplicación directa, venían y llevaban a la agricultura una aplicación directa. A ver, las leyes de Mendel, de la herencia genética,
nos permiten y conducen a una genética de selección dirigida y ya además buscando caracteres concretos y objetivos concretos dirigida, y también a las hibridaciones y a los cruzamientos dirigidos, pero ya con conocimiento de que los caracteres estaban ligados a unos determinados elementos fijos en cada animal, que todavía no estaban, no sé si ya se definían como genes, no me acuerdo yo muy bien de eso. La química orgánica y la química inorgánica, que adquiere un desarrollo a partir del siglo XIX y por supuesto en la primera mitad del siglo XX, permite ya la síntesis sobre todo de fertilizantes nitrogenados y también el manejo y el refinado y el conocimiento, bueno, el conocimiento de la alimentación o de la nutrición mineral de las plantas. Yo creo que es de principios de siglo, de 1920, cuando se sientan las bases de la nutrición mineral de las plantas. Síntesis generalizada de fertilizantes químicos. Todos los males que desde ese momento le estamos achacando a los fertilizantes químicos, pero son los que proporcionan luego la alimentación. La síntesis y uso de los fitosanitarios, se me ha ido la fecha, pero creo que el primer producto fitosanitario fue en 1860 o por ahí, y fueron unos viticultores de Burdeos que fabricaron el caldo bordelés. Manolo, a lo mejor tú te acuerdas del caldo bordelés, que es sulfato de cobre y se neutralizaba con cal. Y es que la viña tiene el problema del mildiu, y los años que había mucho mildiu, la cosecha de vino, aparte de malísima, pues era poquísima. Entonces, unos viticultores franceses, con un químico a la cabeza, creo que era un químico o un farmacéutico, vieron que el sulfato de cobre iba bien, pero que quemaba, entonces decidieron neutralizarlo con cal y fabricaron lo que se llamó el caldo bordelés y las primeras máquinas de sulfatar. Tanta importancia tuvo que aún hoy en la agricultura seguimos llamando las máquinas de sulfatar, o sea que no existe la máquina para tratar, sino cualquier máquina que para extender productos fitosanitarios la llamamos de sulfatar. El disponer de motores y de máquinas y de electricidad permitió primero construir presas y crear bombas de elevación y de transporte de agua, lo cual significó una extensión importante de los regadíos. La máquina de vapor y por supuesto el motor diésel permitió la mecanización en tanto las labores como en los transportes de los productos. Al mismo tiempo que estos motores permitieron la mecanización de los procesos agroindustriales ya en la transformación de productos. O sea, el conocimiento científico previo al siglo XIX, los conocimientos del siglo XIX transformados ya en conocimientos tecnológicos y transformados en conocimientos y aplicaciones a técnicas y tecnologías agrarias y alimentarias, permite que en el siglo XX se produzca la segunda revolución verde, que es verdaderamente cuando se multiplica la producción de alimentos de manera brutal. De tal forma que, y aquí hay, bueno, pues, ¿cuál es primero? Una cosa o la otra. Es decir, la revolución industrial que también se estaba produciendo y se produjo en ese momento anterior a eso, el crecimiento de las urbes, el crecimiento de las grandes ciudades, las migraciones del campo a la ciudad, el trabajo asalariado, da lugar también a los grandes movimientos sociales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Entonces, la agricultura y la producción de alimentos de esta segunda revolución verde funcionan en un doble sentido. Bien, porque hay esa demanda y la agricultura lo suministra, derivado de esas migraciones hacia las ciudades, y al mismo tiempo también, al haber en las ciudades unas concentraciones de población importantes, se produce también el fenómeno de la distribución social de aquellos alimentos que se están produciendo ya en excedente. En excedente, insisto, en excedente en las partes donde se está produciendo este fenómeno, que hay partes del planeta donde la revolución verde no ha entrado siquiera y se sigue todavía pues con penuria y con hambre. Al mismo tiempo que se está produciendo la revolución en la producción de alimentos y en el manejo de los animales, en el manejo de los productos animales, se está produciendo una revolución solapada en las transformaciones agrarias y en la manipulación de los alimentos. Primero, tenemos transformaciones controladas.
Hasta ahora el conocimiento de cómo se hacía un vino, cómo se fermentaba un yogur o un queso, era una cuestión empírica. Y de hecho, quesos y vinos hay datados de 3.000, de 4.000, de hasta 5.000 años. Sin embargo, el proceso controlado con las levaduras, sabiendo con el proceso cuándo se corta, cuándo se está desviando, cuando no se está desviando, es a partir del conocimiento de la microbiología y disponer de las levaduras adecuadas, de saber parar el proceso cuando hay que pararlo o acelerarlo cuando hay que acelerarlo, o que se produzca el proceso que nosotros queremos que se produzca y no otro distinto del que se está produciendo. Procedimientos extractivos mecanizados. Hasta entonces, la extracción de aceite que se estaba produciendo con la extracción de otros productos, purificación de productos, qué duda cabe que existían. Lo que no existían eran grandes plantas donde se pudieran extraer a unos precios razonables y con mucho menos esfuerzo. En la conservación de alimentos, claro, sabíamos de antes que si cogía un recipiente, lo guardaba en caliente, lo cerraba herméticamente, era posible que ese producto no se estropeara. Pero a partir de los conocimientos de Pasteur y sucesivos, lo que sí tenemos ya es el conocimiento de qué es lo que se está produciendo allí y qué es lo que hay que evitar allí. Y eso es pues, la pasteurización, bueno, cualquiera de los muchísimos procedimientos de preservación de alimentos por calor. Se producen los envasados, el desarrollo de envases muy distintos, muy variados, muy estancos, bastante resistentes a los fenómenos externos, envases que nos quitan la luz para que no se produzcan más oxidaciones. También la síntesis, así como se produjeron la síntesis y el conocimiento de los fertilizantes, de los fitosanitarios, de los aditivos y los coadyuvantes tecnológicos en la manipulación y el manejo de los alimentos. La aplicación del frío, los deshidratados y los liofilizados. Pongo estas como las técnicas más normales que se siguen usando y que dieron lugar a que tuviéramos, insisto, en las zonas donde el desarrollo había llevado ese conocimiento a tecnología y de tecnología a la aplicación directa, al gran desarrollo de la producción de alimentos, o sea, a un incremento de producción de alimentos, incluso a la producción de excedentes. Es decir, esto no solamente es por no sucede, y además está interrelacionado, uno comporta al otro y el otro le influye al uno. Es decir, porque al mismo tiempo se están produciendo factores socioeconómicos con efectos y consecuencias muy importantes que propician que este desarrollo sea todavía más acelerado. Entonces, el acelerado crecimiento demográfico. O sea, es verdad que necesita de alimentos abundantes, pero no se debió solo a la alimentación. O sea, precisamente el desarrollo demográfico brutal que se empieza a producir en ese momento no es solamente porque los mismos avances que se estaban produciendo en la agricultura y en la tecnología agroalimentaria se están produciendo en la medicina y en la higiene de la sociedad, las medidas higiénicas, claro, las conducciones, la cloración del agua, básico, las vacunas, los saneamientos, digo por citar tres de los antibióticos. Sí, con esos 4 elementos la población, las grandes muertes, tasas de muerte que se producían en determinado momento, una infección en una concentración ya de población importante, cualquier infección contagiosa era fácil que se extendiera con muchísima rapidez. Los antibióticos, las vacunas y las medidas, sobre todo higiénico-sanitarias de las ciudades, conducen a que se produzca esa subida que tenemos tan brutal de la población y que os enseñé en el cuadro anterior, aquel que vimos de la curva. Ahora, ¿qué consecuencias para que se nos quite un poco? Digo, a partir de ahí la consecuencia es que los alimentos que tomamos ya sí que son artificiales, o sea, ya no nos los va a dar la naturaleza. Nada de lo que ya llevamos al mercado, de lo que tenemos habitualmente en el mercado, de lo que nos comemos todos los días, de lo que nos llega cada día, ya no es lo que nos entrega la naturaleza. Ya dejó de serlo hace 10.000 años, pero sobre todo hace 70 años ya sí que no es posible. O sea, es que el entregar alimentos para esa densidad de población, para esa cantidad, ese crecimiento de población, es imposible. Entonces,
Resultado de todo esto, resultado y consecuencias, son las dos cosas. Por ejemplo, esta es la esperanza de vida en España. 1900, que es casi antes de ayer, 35 años era la esperanza de vida. 1910 son 42. En 1970 son 72. Pero es que ahora, que es cuando comemos ya lo más artificial posible, ya la esperanza de vida son de 83 años. Esta cifra ha sido, esos 83 años, ha sido una cifra que se acaba de publicar no hace mucho tiempo. La población española ha rebasado los 83 años, que son, no son 83, son 80 los hombres y 86 las mujeres, me parece. Esa es. Se puede decir, esto es un trabajo que ha hecho, bueno, que hizo la Fundación BBVA. Se puede decir que es que dice, no, hombre, la gente que nacía, mi madre nació en el 42 y mi madre vive 80 y tantos años, ¿no? Bueno, cuando hablamos, esta es la tasa media. Claro, la tasa media, cuando hay gente que vive 80 años, pero es que mueren mucho, la mortalidad infantil es brutal. Entonces, por eso la tasa media es tasa media. No quiere decir que en esa fecha no hubiera gente que no llegara a los 80 años, que había gente que llegaba a los 80 años. Lo que pasa es que la mortandad infantil era brutal. Yo recuerdo que le publicamos un trabajo en la Caja Rural al cura de San Fernando. Y venía porque los registros de... Era la memoria de la parroquia de San Fernando de Santa Engracia. Los registros de muerte y nacimiento los llevaban entonces las parroquias. Y entre los datos que allí soltó el cura, que se había entretenido ahí en sacarlo y demás, me llamó la atención un dato, y es que en el año, yo creo que fue en 1926, quiero recordarme, me parece que murieron, yo no sé qué población habría, yo calculo como mucho 10.000 personas, entre San Fernando y Santa Engracia, todo lo que es, digamos, del barrio, los barrios de estación. Pero murieron, me parece que, no quiero acordarme, pero unos 30 y tantos, 40 y tantos niños. En el verano, pues un verano de aquellos que venían con las aguas se contaminaban y los niños caían como chinches, ¿no? Y digo, madre mía, si hoy no en el barrio, en Extremadura, en Badajoz, en el sur de España, murieran 30 y tantos niños así, estábamos todos alarmados, en España, ¿vale? Por alguna infección, o sea que, claro, esto se explica porque hoy, digo, esto no es solamente debido a la alimentación, esto es debido a la concurrencia tanto de la sanidad y la higiene, los sistemas públicos de salud, como de la alimentación, como una parte más del componente de salud. Bueno, intoxicaciones alimentarias en España. Estos son del Instituto Nacional de Estadística. Aunque lo he redondeado, en el año 2010 hubo 8.000 episodios denunciados, de los cuales salmonela 5.000 casos y el resto 3.000, que digo cuáles son: botulismo, E. coli, anisakis, hay también noravirus, o sea, algún elemento más de ese tipo. O sea, prácticamente son todos debido a una manipulación de alimentos. Ahora hablamos, si queréis, del atún ese que el otro día se han intoxicado 40 y tantos. A una falta de alimentos y siempre asociado, y ahí tenía un trabajo que hay de la Organización Mundial de la Salud, a alimentos frescos y no procesados, que son donde, y posiblemente alimentos en circuitos fuera de los cauces del mercado normal. En España funcionan bastante bien las alertas sanitarias, y algunas hemos conocido que han sido verdaderamente fuertes, y a pesar de todo, la alarma y los funcionamientos de los sistemas sanitarios pues ha funcionado, entre comillas, correctamente. Cada uno tiene su opinión. Pero lo que quiero decir es que no hay ni siquiera otros episodios. Luego, el único episodio que se podía deber a alguna mala práctica y demás es el episodio de los priones en la carne de vacuno, donde creo que en España murieron 2 personas y no está bien datado que fueran de la carne de vaca. Esto por si... claro, el tema es, cuando hablamos de los alimentos, es decir, el alimento natural es el menos manipulado. Hoy tenemos alimentos muy manipulados, a los cuales le estamos añadiendo conservantes, colorantes. Es verdad que también hemos añadido
en el proceso del cultivo herbicida, hemos añadido fertilizantes nitrogenados, hemos añadido pues insecticidas, lo que ha sido necesario en general, ¿eh? Y sin embargo decimos, no, de eso no se ha muerto nadie. O sea, ningún dato, ninguna alerta alimentaria se ha producido porque ha dicho alguien, oye, se ha muerto la gente porque resulta que en una mala praxis tal ha habido determinada presencia excesiva de glifosato. Digo glifosato porque el otro día nuestra compañera Charo nos dio la paliza con el glifosato. O glifosato, o bien de piretroide, o bien de otro producto, que no,